creo que en esto que hablábamos del 2012 también deberíamos de ver dos cosas. La primera es que la dualidad debe de ir dejándose ya. No es cuestión de hacer o no hacer, de ganar o perder, de si tiro hacia la derecha o hacia la izquierda. Da igual hacia dónde vayas. Lo importante es que aprendas de la situación. Lo que hagas no importa si aprendes, porque si aprendes no volverás a hacerlo. Entonces, hay otro elemento importante en todo esto, que es lo material, lo físico, lo verbal y lo emocional, que aún estamos en una actitud muy prehistórica con las emociones. Cambia todo, la tecnología es increíble y nuestro sistema emocional es incapaz de conectar con las sensaciones de otra persona y entender o discernir lo que es mío de lo que no es mío o lo que tengo que aprender de lo que no tengo que aprender. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que un niño no quiera ir al colegio o un niño se rebele en casa y no quiera ayudar en las tareas de casa o cree una reacción con el hermano o con la hermana y estén siempre uno contra el otro atacándose, no podemos verlo desde un aspecto literal, visual, auditivo, sino también debemos de verlo en un aspecto emocional. ¿Qué me llega de mi hijo cuando me habla así? Queremos libros que nos expliquen directamente cada caso. Y cuando en el libro no está el caso concreto, no sabemos cómo funcionar. Claro, esto no funciona así. Lo que funciona es tus sentimientos, pero para eso tú tienes que trabajarte. El padre y la madre se tienen que trabajar y se tienen que liberar cargas, porque si ellos aprenden a entender sus propias emociones, podrán ayudar al niño a salir de la situación. Y sabrán cuándo pueden entrar dentro del mecanismo del niño, o cuándo pueden marcar, o cuándo pueden dejar, porque el niño se tiene que chocar contra sus situaciones, o no tienen que chocar contra sus situaciones. Eso es importantísimo. Y no verlo desde un aspecto técnico, muy de estructura, muy de lo correcto o no correcto. Eso no tiene sentido. No hay que buscar una estructura, porque cada persona es un mundo diferente. Aunque nosotros cuando hablamos de una base, cómo se relacionan los padres con los hijos, qué dificultades tienen los padres. Las dificultades de los padres es simplemente la no conexión con sus emociones, la no conexión con su niño interior. Y cuando un niño está en un rincón, el padre, que quiere que ese niño no esté en el rincón y quiere que hable más, quiere que se espabile de una vez, quiere que actúe de una forma u otra, está juzgándolo continuamente. Y el niño se siente juzgado continuamente. Cuanto más se siente juzgado, más se bloquea el niño. Menos ilusión y menos ganas tiene de abrirse a hablar y expresar porque se siente con la carga de la responsabilidad de darle una respuesta a sus padres. Y entonces el niño se bloquea. Y entonces ¿el problema de quién es? ¿De los padres o del niño? Las causas siempre serán emocionales y todo el sistema emocional, para que se entienda, se tiene que sentir. Y para que se sienta, se tiene que trabajar y desbloquear los bloqueos inconscientes que la persona tenga, el padre y la madre. Y si no se desbloquea, no va a poder acceder a esa información, porque no se puede. Es una lectura diferente. Si para mí, desde pequeño, la relación con mi madre ha sido conflictiva, cuando yo me acerco a una mujer, que es la parte femenina, yo la veré a la mujer como un conflicto. Pero no es que ella sea un conflicto, es que yo vivo dentro de mí ese conflicto, pero yo no sé separar ese conflicto, con lo cual lo que haré será disparar hacia afuera, creer que tú no me hablas bien, que no has venido ahora, intentar ir juzgando y tirar piedras al exterior, porque no sé, es que no sé cómo hacerlo, no sé discernir lo que es mío de lo que no es mío. Y por eso es tan importante que los padres se trabajen.